voy a grabar desde ahora, ¿ya? Ok, estamos entonces pendientes. Nosotros estamos viendo estos fármacos y estamos dando una visión importante a estos fármacos que son los anticolinesterasa, como la fisostigmina, neostigmina, el ambenonio. Entonces, ¿en dónde está la diferencia, Kelsey? ¿A qué paciente le pones fisostigmina? ¿A cuál neostigmina? ¿A cuál piridostigmina? ¿Y a quién ambenonio? Para recordar y que quede grabado, Kelsey. Ya, la fisostigmina, al ser inyectable, era importante en la intoxicación. Entonces era como que en la crisis aguda. ¿De La qué? ¿Intoxicación de qué, pero? la intoxicación por an- atropínica. Eso, una intoxicación anticolinérgica atropínica. Perfecto. ¿A quién le das neostigmina? La neostigmina era para pacientes que se les puso anestesia, entonces luego de la operación para que puedan como que retomar sus funciones Motoras, perfecto. ¿A motoras. quién Ajá. le das la piridostigmina? Bueno, la piridostigmina dábamos como mantenimiento porque era vía oral y era a los pacientes que tenían miastenia gravis, pero más se recomendaba si teníamos amebedonio, porque este tenía Ambenonio, ¿ya? una vida media más larga que la piridostigmina y iba a ser más cómodo para el paciente. Perfecto. Entonces, ahora ya tienen claro de que estos fármacos de anticolinesterasa reversibles, cada uno tiene una función. Y por eso es importante que usted vea en qué caso va a utilizar estas. Entonces, no utilices en cualquier caso. Por ejemplo, la neostigmina para mantenimiento de un paciente con miastenia gravis no es el fármaco adecuado. ¿De acuerdo? Como tampoco es la piridostigmina para revertir el caso de una cirugía, ni la piridostigmina en el caso de una intoxicación atropínica aguda. Sí estoy claro, entonces usted tiene que definir bien el caso para poder ver estos inhibidores, ¿de acuerdo? Y hay otro fármaco que se llama el hedrofonio. Este hedrofonio, en cambio, a nosotros nos sirve en un proceso de diagnóstico. El hedrofonio se utiliza inyectando al paciente y viendo la respuesta si es que hay una mayor contractura del músculo. Cuando hay una contractura del músculo luego de administrar el hedrofonio, implica que el paciente tiene una miastenia gravis, que estás comprobando que hay un problema de tipo colinérgico, entonces me sirve de diagnóstico. Es la primera prueba de diagnóstico para miastenia gravis. No es un fármaco el hedrofonio como para dar mantenimiento a un paciente con miastenia. Primero mira que es inyectable, ¿ya? Entonces, al ser inyectable, a mí me podría servir solamente en una fase aguda, ¿ya? Pero en estos casos es preferible utilizar el hedrofonio como una prueba de diagnóstico. Entonces, se inyecta. Al inyectar el fármaco vemos una respuesta muscular, generalmente una respuesta muscular en el ojo. Y si es que hay una contractura muscular, implica que el paciente tiene miastenia gravis. ¿Por qué? Porque este es un fármaco activador, ¿no es cierto? Es un fármaco activador de la acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces, la fisostigmina como antídoto en un síndrome atropínico, loco, seco, rojo, con el paciente midriático, hipertenso, taquicárdico, seco. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos más claro con esta historia las funciones de los fármacos que nosotros vimos reversibles. Ok, entonces, con este antecedente, estamos viendo los fármacos que son anticolinesterasa y hemos dicho que tenemos el primer grupo, los fármacos que son anticolinesterasa naturales y esta intoxicación con esta planta, con esta semilla que es la tropa belladona, es la intoxicación anticolinérgica tradicional típica que se llama intoxicación atropínica. Y no, por estudiar esto vimos que en estos pacientes, cuando yo tengo una reacción aguda, le preguntábamos a Winter, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el fármaco de elección y cómo vas a proceder? Ya, entonces, como es de emergencia y necesito el antídoto, primero, no por vía oral, sino a la vena, y el antídoto es la fisostigmina. Correcto, ¿ya? La fisostigmina va a ser el antídoto en los casos de un paciente con intoxicación de tipo atropínica. Les decíamos que esta intoxicación atropínica no es selectiva, actúa sobre receptores más de tipo muscarínico,
pero no es selectivo porque actúa sobre M3, actúa sobre M2 también, que son los más importantes. Y por eso las características más importantes que vamos a tener, midriasis, ¿no es cierto? Tengo midriasis, taquicardia, hipertensión con mucha actividad cardíaca. Eso implica que va a actuar sobre los receptores, bloqueando los receptores M2, y al actuar también sobre los receptores M3 voy a tener sequedad, ¿no es cierto? Voy a tener un bloqueo, sequedad de todos los jugos digestivos, sequedad de la boca. Esta serostomía va a ser un elemento muy importante. Y también al actuar sobre los receptores de M1 también va a generar ese proceso importante, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante en la atropina, ¿no es cierto? Este es natural. Ahora, ¿cuáles son fármacos muscarínicos sintéticos? Dentro de los sintéticos vinculados a la atropina, yo tengo el medicamento en sí que es la atropina, ya este es un sintético, ¿ya? Este es un sintético atropínico. ¿En qué paciente le doy una ampolla de atropina? Es decir, ¿cuándo voy a dar una ampolla de atropina? ¿Qué dices? Veamos, Mateo, ¿cuándo doy una ampolla de atropina y por qué? Eh, o sea, puede que igualmente se vean los síntomas de eso de seco como un hueso rojo como un tomate y loco como una cabra, pero, o sea, ¿Qué además de dices? eso ¿Qué puede ser dices, que eh, Leandra? ¿Tú le darías una ampolla de atropina a un paciente que está loco, seco y rojo? No, yo creo que le ¿Por qué no? daría, ¿Por qué no le das? mm, o sea, más le daría a un paciente, creo que con paro cardíaco, ¿no? Porque, o sea, y que Pero tenga ¿por qué no le bradicardia, das? Yo estoy de acuerdo contigo, un paciente con paro, pero ¿por qué no le das a un paciente con síndrome atropínico? porque ahí se le da la fisostigmina. Claro, o sea, Mateo, imagínate, viene un paciente loco, seco y rojo y vos le inyectas una atropina, o sea, se muere, pues. Si ese es un síndrome atropínico, o sea, tú le vas a duplicar los síntomas. Sí entiendes, Mateo, por qué digo esto. sí, sí, Entonces, ¿qué vas a hacer, Mateo, a qué paciente le vas a dar atropina? a pacientes con paro cardíaco ¿Por qué? eh, para, para que, o sea, se active el simpático y comience a generar taquicardia, ¿Y por podría qué se ser, activa el simpático cuando inyectas atropina? porque es un antagonista ¿cómo es? Del antagonista del colinérgico. Entonces se va a activar el simpático. Ajá. ¿Qué dice Fernando Ingris? Bueno, yo creo que lo que haríamos no sería activar el simpático, sino que inhibir al parasimpático, haciendo que el simpático, bueno, se ponga, como digamos, en una balanza más arriba. Ujú. Correcto, eso es lo que haríamos. Es decir, es un bloqueador colinérgico, es un anticolinérgico, pero al fin del día va a generar funciones como la del simpático. Quiere decir que voy a aumentar la frecuencia cardíaca, voy a dar un inotropismo positivo. Es por eso que podemos dar nosotros en un paciente con paro. Ingrid, ¿qué querías mencionar? Que la atropina, o sea, se daba también en aquellos donde había este síndrome colinérgico o nicetismo que se daba por los anticolinesterasa irreversible, como los órganos fosforados. Creo que era Exacto. el antídoto. Exacto, la atropina resulta ser el antídoto de intoxicación por órganos fosforados. Una intoxicación por fisostigmina, la atropina es el antídoto. Ponte que a alguien se le fue la mano y se equivocó de fármaco y le da fisostigmina y tiene una sobredosis de fisostigmina con una sobrecarga colinérgica. Entonces, el antídoto de la fisostigmina, de la neostigmina, resulta ser la atropina como antídoto. O en el caso de los órganos fosforados, como dice Ingrid, ¿no es cierto?
Hay que recordar que en una intoxicación con órganos fosforados yo puedo tener dos alternativas. ¿Cuáles son, Camila, esas dos alternativas de intoxicación con órgano fosforado? Cami Yachirema. O sea, los fármacos que ocupo. ¿Cuáles fármacos? Tengo dos alternativas. ¿Cuáles son y cuál es la diferencia entre los dos? A ver, era la atropina, Es la atropina, el que es, uno, aquí está. ¿Y ajá. el otro? Y la otra era la pralidoxina, si no Y estoy, la sí, pralidoxima. ¿Y eso. cuál es la diferencia entre los dos? La pralidoxima, o sea, esta se iba a unir a lo que era la acetilcolinesterasa y iba a disminuir la cantidad de acetilcolina, entonces prácticamente iba a bloquear el parasimpático. Ah, ¿qué hace la atropina? Y la atropina se une a los receptores muscarínicos. Este se une al receptor muscarínico y le bloquea. ¿Sí ves el mecanismo de acción? ¿Ya? El otro no es tanto con la acetilcolinesterasa, sino bloquea directamente al órgano fosforado. Es un antídoto directo de la droga, ¿sí? Del órgano fosforado. En cambio, la atropina bloquea los receptores muscarínicos. ¿Sí ves la diferencia del mecanismo de acción? Son dos mecanismos de acción que hacen lo mismo. Son dos formas diferentes de conseguir el mismo resultado. Entonces, lo uno es bloquear los receptores muscarínicos, que eso hace la atropina, ¿ya? Y el otro es bloquear, es como poner unos tapones a los órganos fosforados y por eso ya dejan de funcionar. Son antídotos directos de los órganos fosforados, ¿ya? No es que van a actuar sobre la acetilcolinesterasa directamente. ¿Qué dices, Alexis? Doc, ¿está bien decir colapso parasimpático, así como conocemos el colapso simpático, o no existe Eh, ese término? mm, un colapso parasimpático. ¿Cómo sería el síntoma de un colapso parasimpático? Todos los síntomas de la vía colinérgica. ¿Cuál? ¿Qué síntomas? Por ejemplo, tendría la baja frecuencia cardíaca, Ya, el broncoconstricción. correcto. Ese colapso, ¿cómo le hemos dado ya un nombre a ese colapso que tú le llamas, Alex? Ya le dimos un nombre. Jacob, ¿cómo se llama ese colapso que dice de Alexis? A ver, el colapso parasimpático. Ajá, que ¿Cuál era el nombre? dice, el Alexis dice, hay un colapso parasimpático. Sí, pero no le dimos ese nombre, le dimos otro nombre. ¿Cómo se llama a ese proceso de actividad anticolinérgica grave? Mateo, Síndrome, eh, Dietismo. síndrome atropínico, ¿no era? en este caso no. Colinérgico. Un síndrome colinérgico o misetismo se llama lo que tú dices, como colapso parasimpático, Alexis, lo que nosotros llamamos síndrome colinérgico o misetismo. Claro que hay un colapso, ¿por qué? Porque hay broncoespasmo, hipotensión, bradicardia, náusea, vómito, diarrea. Con eso se mueren, pues, los pacientes cuando tienes esos anticolinesterasa irreversibles. Ese es un colapso, claro, pero se llama misetismo, ¿ya? Es lo que nosotros ya vimos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, estamos diciendo que yo daría en un paciente en paro cardíaco. Kemily, ¿por qué le das atropina a un paciente que está en paro? ¿Qué es lo que esperas conseguir? María Sol, ¿qué espera conseguir? O sea, yo me acuerdo que cuando vimos como la adrenalina, los primeros fármacos, usted había mencionado que en caso de que, por ejemplo, no haya adrenalina, se podía sustituir con atropina. Entonces, lo que nosotros queremos es como que estimular los receptores alfa 2 del paciente. Pero yo pongo atropina y no activo los receptores de alfa 2. Primero, si genero los alfa 2, no voy a conseguir, o sea, yo voy con un fármaco alfa 2 como la clonidina, por ejemplo, y no pasa nada. Al paciente le pongo eso en paro, no pasa nada. José, O sea, mejor dicho, lo que se buscaría con la atropina es el bloqueo de los receptores M3, que son lo del ionotropismo, cronotropismo, pero es negativo. de los Entonces, M2, sí, no, 3 no era. Bueno, 3 y 2, porque bueno, el corazón, estoy en un paro cardíaco. ¿Sí le ves al paciente? sí. Ok. Entonces,
¿Cuándo das adrenalina y cuándo das atropina? O siempre tengo que dar como protocolo, no importa pase lo que pase. ¿Qué dices, Jacob? Nos había indicado que, por ejemplo, en un paro, primero había que dar la adrenalina más la reanimación cardiopulmonar y luego, si no pasaba nada, había que ver las pupilas para ver si estaba en miosis, significaba que estaba activado el parasimpático y ahí es cuando se da la atropina para disminuir el parasimpático y que prevalezca el simpático. Correcto. Ahí está el argumento, como menciona Jacob. O sea, ese es el argumento. En un paciente con paro, yo empiezo con adrenalina. Ustedes vayan al protocolo que les dije que ya se vayan allá. Vayan al protocolo, a las guías de manejo de paro y van a ver que nunca dice inyecte atropina de entrada. Nunca. Lo que tienes que inyectar es adrenalina. ¿Por qué? Porque quiero estimular un factor cardíaco positivo para activar la función cardíaca. Pero si es que no funciona en la primera dosis, ¿ya? Si no funciona con la primera dosis de adrenalina, ¿no es cierto? Stalin, ¿qué tienes que hacer si la primera dosis de adrenalina no funciona? ¿Cuánto tiempo esperas y qué inyectas? O sea, espero 2 minutos y luego ¿Ya? vuelvo a inyectar adrenalina, vuelvo a hacer RCP. Correcto. Yo tenía una pregunta, Doc. ¿Ya? Pero en pacientes que están cayendo en colapso, y ahí se utiliza noradrenalina. Ahí Noradrenalina. se podría también inyectar atropina, o sea, para hacer este juego o no. Lo que pasa es que, mira, adrenalina en un paciente con paro. ¿Por qué? Porque la adrenalina es súper rápida, es veloz, es full potente. La adrenalina, como tú dices, cuando está cayendo en un colapso, es decir, todavía tiene presión, todavía tiene pulso, pero está muy bajo. Si tiene presión, tiene pulso y está muy bajo, tiene 60-20, frecuencia cardíaca 30. Esa es indicación para noradrenalina. Es decir, tienes que estimularle, ¿ya? No es tan potente con la adrenalina. Por eso es que la adrenalina se utiliza como elemento fundamental en el paro. En un colapso cardiovascular, como tú dices, en donde tienes presión baja, frecuencia cardíaca baja, utilizas la noradrenalina. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quieres utilizar atropina? ¿O cuándo vas a utilizar atropina, Stanley? Sí, o sea, la atropina, como ya dijimos, ya sería en el caso de que la primera dosis de adrenalina no, No o sea, funciona. no funcionara. Pero, o sea, mi duda era que en el caso de noradrenalina igual no valdría como para actuar sobre los receptores de M2 y evitar que haya el colapso. Claro que podría funcionar. ¿Cuál sería el indicador que me dice utilice atropina? El Jacob ya dijo. El paciente esté perdiendo los ciclos. Que siga activo el sistema parasimpático. ¿Y cómo me doy cuenta que sigue activo el sistema parasimpático? ¿Qué, Melanie? Revisa las pupilas. Revise las pupilas. ¿Y qué tiene que pasar, Danielita, con las pupilas entonces para que yo quiera dar atropina? Está en miosis. Eso. Entonces, Stalin, si es que el paciente está con la presión baja, con frecuencia cardíaca, ves la pupila y si está miótica, ¿qué quiere decir? Que el vago le está agarrando y le está profundizando el colapso y vos quieres resolver el problema, ¿no es cierto? Y claro que te ayuda, pues pones una ampolla de atropina, pero en dónde está la clave? En que veas las pupilas. Así que estarás súper pilas cuando esté en un paciente en paro. Le digo, paciente está en paro, defina qué ampolla va a poner, vea la pupila. ¿Cuándo pones adrenalina y cuándo pones atropina? Adrenalina si la pupila está dilatada. Atropina si la pupila está miótica. Porque si está miótica quiere decir que el vago le tiene agarrado de los pies y no le va a dejar que el paciente salga. ¿Sí me entiende? Si el vago está activo, es como que el vago le tiene de los pies y no le deja salir. ¿Ya? Es como que vos tienes el agua aquí. Te mueres. El vago te está alando de los pies abajo y te va a matar si es que el vago se queda activo. Entonces tienes que soltarle al vago, inhibirle al vago, bloquearle al vago para que te deje salir y respirar. Por eso es que debo poner atropina. Entonces, Stalin, sí se puede, pero depende de la condición. ¿Y de qué depende? De que veas la pupila. Sí estoy claro con eso. Ok, estamos súper claros con el tema este de
¿Cuándo inyecto atropina? Entonces, usted no va a inyectar atropina de una en el protocolo de manejo de paro. Primero adrenalina, 2 minutos después, segunda ampolla de adrenalina. Tercera, ahí va a poner atropina. ¿Cuándo? Cuando el paciente ve usted la pupila miótica. Porque lo que quieres es liberarle del vago a que el paciente evolucione adecuadamente. Si estamos claros, miren la atropina, la ampolla de cuánto es, de 1 miligramo, igual que la adrenalina. Entonces, te da muy pilas a la pupila para ver que inyecta adrenalina o atropina. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, Melanie. Doc, sí, yo había leído igual un protocolo y no sé, tal vez sí tenga que ver, pero decía que se inyecta, a ver, sí, se inyecta solo adrenalina cuando es un ritmo desfibrilable, pero cuando es un no desfibrilable, ahí se opta por inyectar adrenalina y también atropina. Atropina. Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos determinar eso? ¿Cómo te das cuenta de eso? No, Igual pues, con las pupilas, o bueno, yo diría que no, porque es más del corazón. desfibrinable quiere decir, si es que el paciente no tiene pulso y haces un push de desfibrilación, ¿no es cierto? Y responde, entonces el paciente va muy bien y ya no necesita más, está con adrenalina, ya. Pero si no responde, entonces tienes que utilizar más atropina, porque esa respuesta es parte de un proceso vagal. ¿Sí me explico? Por eso es importante que la Entonces, atropina sea una alternativa, una segunda alternativa, no para estimular simpático, sino para bloquearle al parasimpático, que es el que le tiene bloqueado y no responde el paciente. entonces estaría bien, Doc, decir que cuando no responde a la desfibrilación, igual es por el vago. Entonces, Por el o sea, vago. esa sería la justificación, ¿no? Y para Esa eso va la sería la atropina, para justificación, bloquearlo. para eso sirve la atropina, para bloquearle al vago. Porque, entre comillas, tú le pones el desfibrilador para prender, pero si el vago está prendido, por más que le pongas el desfibrilador, ¿qué va a pasar con el vago? Le activas más, ¿me entiende? Por eso es importante bloquearle con la atropina. Ok, estamos claros con eso. Ok, entonces, este es un fármaco antimuscarínico, el natural, la tropa belladona, el Shanxi, que ya le conocimos. El fármaco que ya es artificial, llamémoslo así, la atropina, ¿ya? Ahora, tenemos otro fármaco que es sintético también, que es un anticolinérgico derivado de la atropina, ¿ya? Se llama el bromuro de ipratropio. El nombre que ustedes van a poner en el examen va a ser ipratropio, ¿ya? Como aquí van a poner atropina, ¿de acuerdo? Se llama ipratropio. Este de aquí tiene una actividad más selectivamente sobre el aparato respiratorio. Entonces, si yo tengo esa selectividad sobre el aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, David Sánchez, ¿a qué pacientes y por qué le vas a administrar el ipratropio? Pueden ser pacientes que tengan un, ¿cómo se llama esto? Una broncoconstricción. Una broncoconstricción, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bloquear bloquear el sistema, o sea, los receptores muscarínicos que tienen que ver con la respiración y que estos provocan, o sea, mantienen la broncoconstricción. Entonces, al bloquearlos, se daría una broncodilatación y podría respirar el paciente. Nicole, tú tienes entre salbutamol y el ipratropio. ¿Cuál prefieres y por qué? Nicole Benavides. A ver, el salbutamol era de corta duración, si no estoy mal, y ¿Ya? pacientes con asma. ¿Ya? Y bueno, creo que en sí lo que iba a ayudar era como que a respirar. Entonces, ¿Pero por qué le ayuda el salbutamol a respirar? ¿Qué es lo que porque está haciendo el salbutamol? iba a provocar broncoconstricción. Porque, ¿Broncoconstricción o broncodilatación? broncodilatación, perdón. ¿Ya? Por broncodilatación. ¿Y qué hace el ipratropio en cambio? Y la broncoconstricción, o sea, iba a dar broncodilatación igual.
Claro, o sea, va a bloquear la broncoconstricción vagal y va a administrar y va a generar una broncodilatación. Ahora, la pregunta entonces, María Sol, ¿cuál de los dos prefieres y por qué? ¿Cuándo das el uno, cuándo das el otro? Yo he escuchado que el hipratropio se utiliza en caso de nebulizaciones, o sea, como Mm, para realizar eso por neumonía, por ejemplo. Pero el Y, salbutamol también. ajá, o sea, pues el salbutamol en caso de emergencias, ¿no? Y ¿Qué este, dicen? ¿Cuándo utilizo? ¿Qué dices, Karen? O sea, no podría ser cuando se tiene alergia, en este caso al salbutamol. Exactamente. O sea, cuando no puedes administrar salbutamol por una alergia o por ABC de razón o porque el salbutamol no funciona, ahí tienes que administrar hipratropio. O cuando el paciente debuta con cuadros que sean colinérgicos. Es decir, el paciente no tiene solamente un broncoespasmo, sino tiene hipotensión, broncoespasmo, náusea, vómito, diarrea. ¿Sí me explico? Es decir, tengo un cuadro que es mucho más de tipo colinérgico, entonces ahí voy a utilizar el hipratropio. ¿Por qué? Porque voy a tener más sintomatología que va a ser apoyada por el hipratropio. Si es que es un cuadro asmático exclusivo, le doy salbutamol, esa sería la prioridad, ¿ya? Pero si yo tengo un cuadro de tipo colinérgico, le voy a dar el hipratropio. Andrés, ¿este hipratropio es selectivo o no? Mira lo que dice aquí. Usted estaba leyendo, no dice no selectivo. Y que dice que no es selectivo, y entonces, ¿qué va a pasar en el paciente con asma? Yo le doy hipratropio y ¿qué va a pasar? Bueno, no ser no selectivo podría terminar inhibiendo de más y generar el síndrome de rojo seco y loco. Eso podría pasar. Es decir, podría pasar que tenga taquicardia, hipertensión, sequedad. ¿Por qué? Porque no es selectivo. ¿No es cierto? Entonces va a actuar como un anticolinérgico con efectos secundarios. Entonces pondrás súper pilas cuando vaya a decidir si le da salbutamol o cuándo le va a dar hipratropio. ¿De qué depende? De los síntomas acompañantes que yo te ponga. Si le digo, tengo un paciente con un proceso asmático que tiene taquicardia, que tiene hipertensión, ¿qué fármaco prefiere? Le pones el bromuro de hipratropio y se complica el cuadro asmático. Sí, está claro, que se complica el cuadro asmático. Pero en cambio, si el paciente tiene otro proceso, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces el paciente va a estar mejor. Si yo le doy salbutamol, lo bueno del salbutamol es que es selectivo, beta 2, selectivo. Y por lo tanto el número de efectos secundarios va a ser menor. Pero acuérdate de la isoprenalina, ¿no es cierto? Del isoproterenol, ahí la diferencia. Entonces pondrás súper pilas a definir en qué paciente le doy el hipratropio. ¿Qué dices, Héctor? Doc, ¿este hipatropio le administramos a un paciente en crisis o en mantenimiento? Para mantenimiento, ¿sí? Puede trabajar también en una fase de crisis, pero más para mantenimiento realmente. Pero todo depende del cuadro con el que esté. Héctor, tú tenías una pregunta. Ah, no solo eso, Doc. Ok, perfecto, listo. Entonces, tenemos claro la atropina como anticolinérgico muscarínico natural y los sintéticos de la atropina, que sería el hipratropio, ¿no es cierto? La atropina mismo, el hipratropio. ¿De acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta. Todo está claro. Sí, Jolé, Damaris, José, todo claro. Ok. Entonces, ya hemos conocido la primera historia. Vamos a ver a la segunda historia. La segunda historia, en cambio, surge, es algo que ustedes ya lo conocen también. Es una historia de un proceso que surge en un programa, en un baile, generalmente así, programas, bailes en una discoteca. Todo súper bien. Pero aquí alguien se le ocurre por alguna razón, ustedes me dirán las razones, les ponen una tabletita aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa unos
15, 20 minutos después, una vez de que se absorbe y va y cumple un rol y una función. Yo les cuento, quiero indicarles en qué termina y ustedes me van a decir qué es lo que pasó, ¿ya? Entonces, se toma la tableta o le dan la tableta. El paciente no se toma voluntariamente nunca esto. Le dan, alguien le pone una tableta en el jugo, el refresco, en la cerveza. Y pasa esto. Viene la noticia. Miren la noticia, dice. Nuevo ataque de las dulces sueños se registró en Guayaquil. ¿Por qué se llaman las dulces sueños? ¿Y qué es lo que pasa? Si les ven a los chicos que estaban en la discoteca, vean cómo quedaron los de la discoteca después de la tableta. Entonces, ayúdenme un poco a descifrar qué es lo que pudo haber pasado, sabiendo que este es un fármaco anticolinérgico. Dani Benavides, ¿qué hacen las dulces sueños? Bueno, o sea, le duerme al paciente, le enlentece, le hace perder la memoria. Eso, le hace Como perder la que le inhibe. memoria, le inhibe y ¿sí ven cómo quedan? ¿Ya? Así quedan los pacientes. Y por eso dicen, un nuevo ataque de las dulces sueños. ¿Qué dices, Camilo? Sí, o sea, seguramente les dieron algo que actuó sobre los receptores estos colinérgicos M1, 4 y 5 a nivel central. Les bloqueó y por eso pasó esto. Ujú. Sebastián, Ariel. Escopolamina para robar. Exactamente. Es la escopolamina. Para robarles. Por Entonces, experiencia. eso, por la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, uno puede estar manejando en el carro y la escopolamina puede ser en tabletas o puede ser un poco de polvo, ¿no es cierto? Y te dan en un papel y sopla. Y te están siguiendo en el carro hasta que te duermes en el carro y quedas más o menos parecido así, pero en el carro. Eso es, el fármaco es la escopolamina, que es un anticolinérgico. Y como ha mencionado Sebastián, ¿qué característica tiene más importante? ¿Cuál sería la diferencia, Sebastián, entre la atropina y la escopolamina? La diferencia. Claro, porque los dos son Nivel sintomático. anticolinérgicos. Es decir, el uno en dónde actúa y el otro en dónde. ¿Qué dice Ariel, Andrés, Cami? O sea, la diferencia sería que la una actúa más a nivel como que periférico y el otro en cambio ya tiene síntomas más centrales porque normalmente te desmayas y no te acuerdas dónde terminaste. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dices, Cami? ¿Qué mencionas tú? ¿Qué sabes de esta historia de las dulces sueños? Justamente iba a decir que la escopolamina es la que actúa a nivel central. Y si no estoy mal, era porque esta sí podía llegar a atravesar lo que era la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso iba a actuar justamente enfocado al nivel central. Correcto, va enfocado al nivel central porque esto va a actuar más, va a atravesar la barrera hematoencefálica con mayor facilidad y claro, la sintomatología va a ser más de tipo central. Entonces, pierde la voluntad, ¿no es cierto? Su concentración y la memoria. Entonces, decía Sebastián, no se acuerda de nada, pero también pierde la voluntad. Entonces, mientras están ahí con eso, dice, vamos al banco, vamos al banco. Saque la plata, saca la plata. Nunca le dice no a nada. Y eso es un elemento importante. ¿Qué dices, Andrés? ¿Qué dice Andrés? Estás con la mano levantada. Doc, ¿y la escopolamina al ser un anticolinérgico también me sirve como antídoto para órganos fosforados? En principio sí, porque vamos a tener fármacos que son con la escopolamina, pero no tienen la potencia de la atropina. Entonces, van a servir, ya vas a ver cuáles son los sintéticos de la escopolamina, van a servir para algunos síntomas, sobre todo síntomas de tipo digestivo, pero un antídoto específico es más la atropina. Primero porque es inyectable, este no es inyectable, no tenemos escopolamina inyectable. La escopolamina siempre está pulverizada o en tableta, ¿sí? Y no se administra solamente por vía oral porque también puede ser inhalada, así como la coca, como un polvo. Entonces te soplan en un papel o se impregna muy fácilmente en los dedos. Tú te topas la nariz y te impregnas muy fácilmente de este tema. Ahora,
aquí parecería ser que solamente las chicas y las dulces sueños son las que utilizan la escopolamina, pero en esta fiesta no es así. Este bandido, él, coge la tableta y le pone y le da a una chica. Entonces, ¿cómo es, Sofi? ¿Cómo es esa historia, en cambio? Porque no les dicen los dulces sueños atacaron de nuevo. ¿Qué pasa ahí, Sofi? Me dice a mí, Sofía. Sofi Hidalgo, ya. Ya. En este caso se le dice roofies Ya. ¿Qué hacen? ¿Para qué? y se utiliza para, pues, violencia sexual, Ujú. Eso. pero Les también lo utilizan para secuestran, tráfico de mujeres, tráfico exactamente. Entonces les cogen a las chicas, las jovencitas que están en el colegio, les ponen una tableta, les secuestran y es violencia sexual y tráfico. Entonces eso es súper importante, por lo tanto hay que tener mucho tino y saber con quiénes van al bar, porque esto lamentablemente se ve en todo momento y en cada lado. Entonces, no son solo las dulces sueños, tienen que estar súper pilas porque pueden haber estos procesos en otro ámbito también. ¿De acuerdo? Entonces, como se había mencionado, la atropina actúa más con síntomas a nivel periférico, ¿ya? No atraviesa tanto la barrera hematoencefálica, pero los síntomas por eso son tan periféricos. En cambio que la escopolamina es más sedante, deprime la memoria, la voluntad, y ese es el problema más grave, porque tú le das con escopolamina y te acepta todo lo que quieres. Vamos al banco, saque la plata, en dónde es su casa, cuál es el timbre, cuál es la llave, saque una copia de la llave, lo que vos quieras, se consigue con el tema de la escopolamina. Por lo tanto, es una droga muy, muy peligrosa, ¿de acuerdo? ¿Ya le conocieron a la escopolamina físicamente? ¿A la planta? Esta es. Con algunos de ustedes ya habíamos mencionado, esta ahí está en la facultad, en todos los jardines de Quito están estas campanillas que son, le llaman el guanto, el floripondio y lo que contiene es la escopolamina. Guanto o floripondio. Entonces, tienen que conocer muy bien el shanshi que es esa semilla de la atropina, y deben conocer al guanto o floripondio, que es la escopolamina. ¿De acuerdo? Ok, listo. Entonces, este es el anticolinérgico natural junto con la atropina, pero tenemos derivados sintéticos de la escopolamina. Estos derivados sintéticos de la escopolamina se utiliza sobre todo como fármacos antiespasmódicos. Si digo que es un fármaco antiespasmódico, Denise, ¿qué es un antiespasmódico? Quiero decir, ¿en qué tipo de pacientes, qué problema debo resolver para dar un antiespasmódico, Denise? Para tratar un espasmo. ¿Qué quiere decir eso? Explíqueme qué es un espasmo. Es como tener, o sea, tendría broncoconstricción. No, por ahí no funciona. Y no es una broncoconstricción. Sí es un espasmo, pero no es una no es la broncoconstricción, lo que llamamos con antiespasmódicos, no. ¿Qué dice Sophie Ingrid? Diría que en una crisis epiléptica existen espasmos repetitivos, pero no sé si se utilicen antiespasmódicos como primera Sí, línea. sí, pero no es de ese en primera línea, no se utilizan estos fármacos. Además de eso, en los cólicos, cólicos. ¿Cólicos? ¿Qué dice Melanie, Ingrid? Ayúdele a la Sophie. ¿Cólicos qué? Y estomacales No, también. cólicos del intestino, intestinales, Del cólicos intestino. intestinales. Colon. Un espasmo quiere decir una contractura de la musculatura lisa abdominal y que genera un dolor tipo cólico. ¿Cómo es el dolor tipo cólico, Ingrid? Para tener claro el panorama. ¿Qué es un dolor tipo cólico? Como un dolor punzante, podría ser. No, ese es dolor punzante, no es del tipo cólico. Tú tienes que diferenciar dolor punzante quemante del cólico. ¿Cómo es el dolor cólico? Melanie Vázquez y luego Melanie Montalvo. Es un dolor que viene y se va. Ese es un dolor que viene, se pone intenso y se relaja. Viene, se pone intenso y relaja. Eso no es punzante, ¿ya? Eso se llama tipo cólico. Y solo en los tipo cólico funcionan estos fármacos.
¿Por qué? Porque ese es un espasmo. El espasmo es el que genera el dolor. Entonces, en casos de esos tipos de cólicos, dolores intestinales o menstruales, en esos se utiliza antiespasmódico. Entonces, ¿tienen capacidad analgésica? Sí, pero sobre todo son antiespasmódicos. El dolor se produce por el colapso, por el espasmo de la musculatura lisa intestinal o del útero, ¿ya? Al relajarle, como hace el calor, tú te pones una funda una funda muy calientita en el estómago, se relaja la fibra muscular y disminuye el dolor sin ser analgésico. O sea, una funda caliente no es analgésica, pero sí es antiespasmódica. Así funcionan estos fármacos. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que ustedes van a conocer? La butilescopolamina, ¿sí? La omatropina y la pramiberina. Estos de aquí son los antiespasmódicos. Conocido la buscapina, todo el mundo le conoce. Es la butilescopolamina, es un derivado de la escopolamina, ¿ya? Quedando en esa concentración va a tener estos defectos sin tener los defectos sedantes, sin tener los defectos que nosotros hemos hablado de la escopolamina con concentraciones tóxicas, ¿no es cierto? Entonces, butilescopolamina, la buscapina, la omatropina es la paratropina y la pramiberina es la cistalgina, ¿ya? De estos fármacos, ¿cuál es el que más han conocido ustedes? ¿Cuál le conocen más? Dominique, ¿cuál de esos le La conoces? buscapina. La buscapina. Dominique, ¿cuál de esos conoces tú? Dominique Herrera. Sí, la buscapina a mí. Eso, la buscapina como un antiespasmódico en los procesos de cólico, ¿ya? Entonces, este se llama butilescopolamina, omatropina o la pramiberina. Estos son semisintéticos y todos son derivados de la escopolamina, ¿de acuerdo? Ok, hay otros fármacos que también son derivados, ¿sí? Esta es la omatropina, este es un derivado de la atropina, ¿ya? Este se llama omatropina y también tiene un efecto anticolinérgico, ¿ya? Este también es un compuesto antimuscarínico, es un amonio cuaternario y se llama la omatropina, ¿sí? Y también tiene actividad anticolinérgica, ¿sí? Pero este es un derivado atropínico más bien, ¿ya? Es decir, en procesos como antimuscarínicos, como antiespasmódicos, tendríamos la butilescopolamina, la omatropina, la pramiberina. ¿De acuerdo? Ok, ahora, yo voy a tener fármacos que son anticolinérgicos, pero que se utiliza en gotas oftálmicas. Si yo le doy un anticolinérgico en gotas oftálmicas, ¿ya? Karen Nicole Benítez, ¿a qué paciente le das y por qué? A ver, si le damos en gotas oftálmicas, Ajá. se podría hacer para pacientes, o sea, a ver, para hacer midriasis se podría hacer, ¿Por qué? ¿Por qué para midriasis? porque necesitamos que este paciente, ¿Cuál sería el mecanismo de acción para generar midriasis si yo pongo 2 gotas de un anticolinérgico como la tropicamida? O como la atropina mismo, la atropina en gotas. ¿Qué hace la atropina? o sea, si es que le ponemos como que atropina, ya sería que, o sea, es que no, si es que ponemos atropina, claro, o sea, si ponemos para hacer midriasis, pero ¿Pero por qué? hacemos lo que es, o sea, bloqueamos el parasimpático. Bloqueamos el parasimpático. El parasimpático normalmente, ¿qué hace en la pupila? Hace miosis. Correcto. Y si le doy atropina, que es un bloqueador, Pues ya no haría miosis, ya haría midriasis. ¿por qué hace midriasis? ¿Quién es el responsable de hacer la midriasis? El músculo. ¿Qué dices, Fernando? Es para que no se maree. ¿Por qué, Es el, Fernando? el esfínter de la pupila, es el que hace midriasis. ¿Cuál? El esfínter, nos No, dijo. el radiado. Es el radiado. Pero por eso estamos preguntando qué es lo que hacemos. ¿Qué dices, Andrés?
Ah, nada, que bueno, justo iba a decir eso, que la miosis era por acción del parasimpático en la contracción de ese músculo, ¿no? Entonces, si poníamos un anticolinérgico, se relajaba y se hacía milis. Ya, pero ¿por qué se hace midriasis? Se relaja ese músculo, se le bloquea. ¿Y qué pasa? Ya, pues, en la miosis justamente se necesita que ese músculo se contraiga, entonces al relajarse se hace amidriasis. Pero la midriasis se hace porque queda expuesto o en supremacía queda el simpático. Y el simpático hace midriasis. ¿Sí me explico? Eso era lo que quería decir a Nicole Benítez hace un ratito. Es decir, tengo miosis con actividad parasimpática. Si le bloqueo, se hace midriasis, Nicole Karen. Pero ¿por qué se hace midriasis? Porque el simpático queda en supremacía. ¿No es cierto? Le tienes bloqueado, la miosis no se puede ejecutar, entonces tú tienes una dilatación. ¿De acuerdo? Hasta ahí está súper claro. Kemely, ¿tú querías mencionar algo? Ok. Entonces ahora te pregunto, Kemely, si yo tengo un paciente al que tengo que hacer un fondo de ojo, ¿cuál prefiero y por qué? ¿Cuáles alternativas conocías antes para hacer fondo de ojo? ¿Qué dice Kemily? No recuerdo, Doc. Ya estamos cuando eran 2 fármacos era más fácil, ¿no? Ahora ya son como 40. Jacob, para hacer un Se fondo le de ojo, daba ¿cuál utilizas? fenilefrina. La fenilefrina. ¿De acuerdo? Entonces, la fenilefrina, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estimular receptores alfa 1 y provocaba una activación de los músculos radiados y el resultado es midriasis. ¿Ya? Ok. Ahora vemos que tenemos otros fármacos que son anticolinérgicos. Ejemplo, la atropina, la omatropina, pero en gotas. Y tengo 2 fármacos, la tropicamida y el ciclopentolato, que estos son fármacos anticolinérgicos. Mira, la tropicamida y el ciclopentolato. Entonces, ¿de qué va a depender de que tú le des fenilefrina, tropicamida o el ciclopentolato? Depende de la farmacocinética. ¿Se acuerdan que les dije, vayan a investiguen la farmacocinética y en base a eso ustedes van a definir qué fármaco le administro? Entonces, Denise Bermeo, ¿cuál de todos estos fármacos, fenilefrina, tropicamida, atropina, ciclopentolato, prefieres utilizar y por qué? La fenilefrina. O sea, es que en verdad, ¿Por qué? hablando de farmacocinética, no sé cuál es la farmacocinética de cada uno de ellos. Entonces tienen que estar pilas. ¿Sí se acuerdan que yo les dije, irán a ver la farmacocinética? Porque en la farmacocinética está la respuesta ahí. Entonces, Sebastián, ¿cuál de esos utilizas y por qué? Fenilefrina, tropicamida, ciclopentolato o atropina. ¿Qué dices, Camila? O sea, yo escogería la fenilefrina porque si no estoy mal, la fenilefrina tenía una vida, a ver, sí, tenía su efecto a los 15 minutos y Ya, podía llegar a durar 3, mientras que la atropina era a las 2 horas y podía durar días, si no estoy mal. correcto. Y eso es muy diferente. Eso es súper importante para todos. Si yo voy a hacer un diagnóstico, ¿ya? Yo tengo un problema de un paciente con un problema con el ojo y le voy a hacer un diagnóstico. Le voy a poner 2 gotas en el ojo. Si va a hacer un diagnóstico, ¿qué espero? ¿En qué tiempo quieres que se dilate? ¿Qué dices, Denise? ¿En qué tiempo quieres que dilate el ojo, la pupila? Lo más rápido posible. Sí, vos eres la oftalmóloga, vos quieres que dilate rápido, veo y ya. Veo, resuelvo el problema y la señora o el señor al que le pone las gotas se va. ¿En qué tiempo quieres que recupere la visión? Bien. Igual, lo más rápido. Igual lo más rápido. Entonces, yo tengo que diferenciar. Entonces, vamos a ver la diferencia. La atropina, ¿sí? Se dilata en 2 horas. O sea, vos tienes que estar sentadita esperando a que dilate. 2 horas. Y segundo, dura dilatado 15 días. De 7 a 15 días. ¿Qué te parece, Jacob, este fármaco para hacer diagnóstico?
No es cómodo porque le deja al paciente con mucho efecto secundario después. ¿A qué paciente le pondrías entonces una gota de atropina? ¿O qué debería pasar con el paciente para que yo le ponga gotas de atropina? No estoy seguro. ¿Qué dices, Sebastián, Camilo? Puede ser para el tratamiento prolongado de alguna lesión en el iris, por ejemplo. Es un tratamiento prolongado. Es decir, yo quiero que se quede así como cuando yo te pongo un yeso en el pie, cuando te has fracturado. Si hay una lesión en el ojo y quiero que no se mueva durante muchos días, ¿sí? Entonces le ponemos atropina porque se queda 15 días así. Se pone una gotita diaria, pero para dar mantenimiento durante 15 días, una uveitis, por ejemplo, o una lesión ocular que obliga a que esté, entre comillas, el ojo enyesado. Vos no puedes enyesar el ojo, ¿no es cierto? Pero le enyesas con atropina porque le dejas 15 días paralizado, en midriasis, obviamente, ¿no? En midriasis. Entonces, si yo voy a hacer un diagnóstico, yo puedo utilizar fenilefrina. Pero si yo quiero hacer ya un tratamiento largo, ahí yo debo utilizar atropina. Bajo ningún punto de vista puedo hacer diagnóstico con atropina, porque sería muy cruel. Primero, la doctora, la Denise, oftalmóloga, espera 2 horas a que se dilate el ojo. ¿Quieres esperar eso, Denise? No, dice que no, ella quiere rápido. Dice, no, yo pongo las gotas, que se dilate rápido, le hago el diagnóstico y que el paciente rápido regrese a ver bien. Ya, eso no se hace con atropina. Eso se puede hacer con fenilefrina, pero voy a comparar con otros fármacos como por ejemplo la tropicamida y el ciclopentolato. Entonces yo les voy a dar los datos y ustedes van a decidir cuál utilizan. La tropicamida inicia la acción 15 a 30 minutos y dura de 3 a 8 horas. El ciclopentolato, sí, se obtiene más o menos en una hora el efecto, 25 minutos, media hora, ¿ya? Y este tiene un efecto cicloplégico. ¿Qué quiere decir que tiene efecto cicloplégico? ¿Se acuerdan que yo ya les dije? ¿Qué quiere decir que tiene? Que afecta a la acomodación. Y para que afecte la acomodación, ¿a qué músculo le está afectando, Renata? Dice el pedal, no lo escuché bien. Si es que tengo con el ciclopentolato que genera cicloplía, ¿sí? Cicloplejía, ¿a qué músculo estamos afectando? Al David, ¿a qué músculo le afectamos? acomodador del cristalino. Al acomodador, al músculo ciliar o acomodador del cristalino. Es decir, el ciclopentolato, este de aquí es un fármaco que afecta al iris y al músculo ciliar y tiene función cicloplégica. Entonces, se obtiene el efecto 25-75 minutos, ¿ya? Y la recuperación es hasta un día, de 6 horas a 24 horas. Entonces, Iker, ¿cuál de los dos prefieres utilizar o por qué utilizarías el ciclopentolato? ¿Qué dices, Iker? Perdón, no se me activa el micrófono. Ya. Yo usaría el ciclopentolato porque se activa más rápido. La tropicamida se activa en 15 minutos y el Ah, ciclopentolato no, en perdón, no 20. leía. Sí, el atropicamida. Déjame ver. ¿Y cuándo utilizarías el ciclopentolato? ¿Qué dice Lisset? ¿Cuándo utilizarías? Tú eres la doctora oftalmóloga. Tienes dos opciones, la tropicamida o el ciclopentolato. ¿Cuándo utilizarías tropicamida y cuándo el ciclopentolato? ¿Qué dice Lisset? Alejandra. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Cuándo utilizas la tropicamida y cuándo el ciclopentolato? Chuta. Ahí está clarito. Puedes repetir, no me escucho. ¿Cuándo utilizas la ciclo? ¿Qué dices, Mateo? ¿Qué dices, Berenice? Berenice primero. ¿Cuándo utilizas tropicamida? ¿Cuándo utilizas ciclopentolato? La tropicamida podría utilizar en casos de cirugía porque me da una acción rápida, pero me permanece en midriasis durante tiempo.
Es una buena Y idea. ¿Y el ciclopentolato? ciclopentolato podría usar igual en un examen de fondo de ojo, pero más exhaustivo, que quiera mirar estructuras más profundas, como músculo ciliar, no sé, en ese caso, o en pacientes que tengan alergia a la fenilefrina. Claro, o sea, primero, si es que el paciente es alérgico a la fenilefrina, puede utilizar cualquiera de estos, ¿no es cierto? La atropina ya vimos solamente para tratamientos de un caso prolongado, que yo necesite tener 15 días o un mes paralizado el ojo. Ahí utilizo atropina. La tropicamida puede utilizar en los pacientes, como dice Berenice, más bien el ciclopentolato, es decir, ponte que yo tengo una cirugía y le quiero tener el día descansado, un día. Entonces le pongo un ciclopléjico. Entonces, el paciente va a la casa, descansa, no tiene que movilizarse, no tiene que salir de la casa porque no va a poder ver bien durante el día, pero a mí me conviene eso como el postquirúrgico. La tropicamida como la fenilefrina más bien me sirven para actuar rápido y que el paciente se recupere rápido. Pero la recuperación de la fenilefrina es unas 2 a 3 horas. En cambio que la tropicamida va de 3 a 8 horas. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico súper rápido, prefiero la fenilefrina. ¿Sí ven la diferencia? Todo esto es farmacocinética. Entonces, la fenilefrina, 15 minutos de acción durante 3 horas. Perfecto. Para diagnóstico. ¿Entendiste, Lisset? Entonces, ¿cuándo utilizarías el ciclopentolato nuevamente, Lisset? Para descanso después de una cirugía. Eso, después de una cirugía para que quede dilatado durante un día en esa fase de reposo. Ahora, un día. Si son 15 días, el ciclopentolato ya no me sirve mucho, prefiero la atropina, porque tengo un tiempo de vida mucho más largo. ¿Sí está claro? Entonces, pondrás muy pilas cuando yo le ponga, digo, usted es un oftalmólogo y necesita hacer tal cosa. Ahí escoges fenilefrina, tropicamida, ciclopentolato, ¿sí? O atropina. Ya. Dani Benavides. ¿Qué pasa si el paciente tiene hipertensión arterial? ¿Cuál de los fármacos preferirías? Si es que es un paciente que tienes que hacer un fondo de ojo y tiene hipertensión. La tropicamida. ¿Por qué? Perdón, se cortó. ¿Qué dijo? ¿Por qué le escogerías la tropicamida? Porque... Ah, no. Este es anticolinérgico también, ¿verdad? Claro, estos son anticolinérgicos. ¿Qué dice Melanie? ¿Qué dices, Ingrid? A mí, doc. Melanie Montalvo, primero Ingrid. No, o sea, no lo sé, es que quería preguntarle antes A ver, cuéntame. que, por ejemplo, si en este caso, si se llegara a ser alérgico a la fenilefrina, que sería la primera opción para un diagnóstico, la segunda opción sería tropicamida, por lo que tiene una menor duración, ¿no? Correcto, así es. Ese sería el caso. Ahora, yo puedo tener pacientes alérgicos a fármacos anticolinérgicos. ¿Y cuál le darías? Si es que el paciente es alérgico a un anticolinérgico. La fenilefrina. Ahí te toca la fenilefrina. ¿Qué dices, Camilo? No, doc, sí, justo eso iba a decir, que no le podríamos dar si está en hipertensión porque es para receptores alfa la fenilefrina y no. Exactamente. Entonces, si es que el paciente tiene hipertensión y yo le doy un agonista alfa, voy a generar mayor hipertensión. Entonces, yo preferiría utilizar la tropicamida porque es un anticolinérgico, pero la fenilefrina es un agonista alfa 1, entonces él va a complicar la hipertensión arterial. Claro que al ser gotas oftálmicas va a ser mínimo, pero si es que entramos en las sutilezas, ese va a complicar más a un paciente hipertenso. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, estamos claros con los fármacos anticolinérgicos. Hasta aquí alguna pregunta. Hemos tenido anticolinérgicos naturales, la atropina, la escopolamina. Hemos tenido anticolinérgicos sintéticos, el ipratropio, la atropina inyectable,
los los de la escopolamina, ¿no es cierto? Tenemos la butilescopolamina, la pramiberina, ¿sí? Estos, y los fármacos que están siendo utilizados en gotas oftálmicas, que tengo la tropicamida, tenemos la atropina y el ciclopentolato, ¿ya? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Recuerden que la farmacocinética es el elemento fundamental para identificar qué fármaco vas a utilizar en gotas oftálmicas para dilatar la pupila. Damaris, pero si el objetivo sería hacer miosis, ¿qué fármaco utilizarías? Porque aquí estamos haciendo midriasis. Si yo quiero hacer miosis, ¿qué fármaco utilizarías? ¿Qué dice Damaris? Sería timolol. No consigues miosis con el timolol. O sea, le pones timolol y no hace miosis. Sería pilocarpina. Eso sería pilocarpina. Yo tengo un paciente con pilocarpina, le pongo y eso va a funcionar bien. Pero ponte que tengo un paciente alérgico a la pilocarpina. Si tienes que hacer miosis, el paciente, Metanecol. entonces ahí puedo utilizar ¿cuál? Porque si le El pongo carbacol gotas, también. el carbacol, porque el metanecol no viene en gotas oftálmicas. ¿Cómo viene el metanecol? Mariela, ¿cómo viene el metanecol? Inhalador. Ese viene como inhalador. ¿De acuerdo? Entonces están pilas la forma farmacéutica que de ahí vienen las funciones. ¿De acuerdo? Ok. Tenías una pregunta, Camilo o Jacob. Me parece que tenían una pregunta. Ah, no, yo Melanie. no. Melanie, entonces. No, o sea, solo iba a decir lo del carbacol. Ya. Melanie. Sí, Doc. Yo le quería preguntar, en esto de los antiespasmódicos, eran dos preguntas. La primera, en la prueba, por ejemplo, ¿ponemos butilescopolamina o ponemos buscapina? Butilescopolamina, porque buscapina es el comercial. Y ustedes tienen que saber los genéricos. Butilescopolamina, pramiberina. ¿Sí? Ya. Y la otra era, por ejemplo, y aquí, como que si tenemos un paciente con espasmos y así, ¿sería cualquiera de los tres o habría Cualquiera de alguna los tres. diferencia? Y en la prueba yo voy a tener la alternativa que pongas cualquiera de los tres. Pero ponte el que Ya te listo, digo, Doc. tengo un paciente con un cólico después de una cirugía. Tomó butilescopolamina y no funcionó. Plan B, Entonces, ahí irían los otros como el pramiberina la o el pramiberina no o la entiendo mi letra, omatropina. pero bueno, los otros. O la omatropina. Denise, Doc, en el último ejemplo que hizo, dijo que teníamos un paciente con hipertensión y que necesitábamos hacer el fondo de ojo. ¿Qué medicamento ocupamos? el que no debíamos ocupar era la fenilefrina. ¿Por qué? Porque es un agonista alfa y que podría complicar la hipertensión arterial. Si bien es cierto, la dosis es muy pequeñita, pero ponte después del ojo se absorbe y va a generar un efecto hipertensor. Preferible utilizar atropicamida. Ya, gracias. ¿Hecho? Ya. Ok, ahora, vamos a ver entonces, hemos terminado los fármacos que son antagonistas muscarínicos. Ahora nos vamos a los antagonistas de tipo nicotínico, ¿ya? Vamos a ver estos fármacos, hemos visto ya los antiespasmódicos, la butilescopolamina, la premiberina, ya hemos visto estos fármacos. Ahora vamos a ver antagonistas nicotínicos, que quiere decir bloqueadores nicotínicos, ¿ya? Si bloqueamos, entonces, Kelsey, si bloqueamos los receptores nicotínicos, ¿qué esperamos que suceda? Se espera que, bueno, si es que actuamos en los NN, vamos a esperar que el paciente, bueno, pierda la memoria y y si actuamos en los receptores NM, el músculo estriado se va a relajar. Ajá. Estos antagonistas nicotínicos básicamente van a actuar sobre receptores neuromusculares. Por lo tanto, van a ser todos estos relajantes neuromusculares, ¿ya? ¿Quién nos enseñó esta historia? ¿De dónde viene esta historia? Uno pensaría
de grandes científicos, de grandes investigadores, pero quiero presentarles al que nos enseñó esta historia. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué piensas que nos enseñó con la imagen que te presento? ¿Qué dice Cristian? Este amigo nos enseñó de esta historia. ¿Qué crees que sabía él? ¿O qué ustedes han sabido de esta gente del Oriente? ¿Qué dice Cristian? Tal vez el efecto que tenían ciertas plantas. Ujú. ¿Como cuál, por ejemplo? Cris, ¿has sabido de alguna planta o de alguna historia en donde hable de relajantes musculares? Tal vez la hoja de La hoja coco. de coca. No, no tiene esa función ahí. ¿Qué dice Kemily? Fernando. No sé si sirve para eso, pero tal vez la sangre de drago. No sirve para eso. En la época, hay una historia muy importante que vale la pena que ustedes vayan a revisar. En la época de la conquista, Francisco de Orellana hizo una expedición al oriente, ¿se acuerdan? Y llegó al río Amazonas. Algunos llegaron, muy pocos salieron de ahí. ¿Por qué? Porque se toparon con estos amigos que tenían unos dardos que estaban impregnados de una sustancia tóxica que era el curare. Entonces, esta planta, ¿sí? Es del curare y de ahí surge todo el conocimiento de los relajantes musculares y la gran mayoría de relajantes musculares se llaman curarínicos. Entonces, lo que pasa es que ellos eran siempre cazadores y tenían unos dardos con unas cerbatanas que impregnaban a los animalitos. Entonces, imaginémonos, ¿no es cierto? Imaginémonos un dardo con una sustancia curarínica que era antinicotínica. Entonces, estos antinicotínicos se impregnaban en un mono, ponte, Danielita, ponte que sea en un mono que le llegaba un dardo de estos. ¿Qué pasaba con el mono, Dani Benavides? O sea, ya no tenía cómo defenderse, me imagino. ¿Y Entonces, cómo no era más podía fácil que defender? te case. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba? Porque, Podía contraer los músculos. ajá, o sea, No se podía relajaban agarrarse de los los músculos. árboles. Ajá. No podía contraer los músculos, no se podía ya agarrar de los árboles. ¿Y qué pasaba? Se caía. Porque son relajantes musculares. Ese es el efecto antinicotínico. Entonces, habíamos visto que estos fármacos van a bloquear la placa neuromotora. ¿A qué pacientes nosotros le vamos a dar? Al paciente que tiene que operarse y que necesitamos que esté relajado. O al paciente que está en terapia intensiva y que debe estar entubado y no debe moverse. Entonces, a estos pacientes, a estos tipos de pacientes, tenemos que relajarles. Ahí utilizamos estos fármacos, se llaman bloqueadores neuromusculares, BNM, bloqueadores neuromusculares. Entonces, en estos pacientes que les vamos a operar o en estos pacientes que están en terapia intensiva y que deben estar relajados sin moverse, en este tipo de pacientes, dentro del proceso de anestesia o dentro del proceso de mantenimiento de terapia intensiva, vamos a utilizar estos relajantes musculares. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de pacientes, ¿sí? También se puede utilizar en un paciente que está en un estatus asmático o en un estatus epiléptico. Está convulsionando 1 hora y el fármaco, ninguno de los anticonvulsionantes convencionales ha funcionado, ni ninguno de los fármacos antispasmódicos o para el broncoespasmo ha funcionado, entonces tenemos que relajarles. Pero ojo, en todos estos casos, cuando yo voy a poner un relajante muscular de esta naturaleza, yo debo tener un ventilador al lado, porque los músculos respiratorios también se van a relajar y por lo tanto el paciente va a tener dificultad respiratoria, es decir, de ley el paciente tiene que entrar en un proceso de ventilación. Si estamos claros con eso, ¿no es cierto? Cuidado, vayan a dar un relajante en un paciente que, por ejemplo, aquí, darle el relajante mientras está aquí en el corredor no va a funcionar. Tiene que ser ya cuando llegue a una sala de anestesia, ¿de acuerdo? Ok. Hay 2 tipos de relajantes musculares. Unos relajantes se llaman despolarizantes, hay otros que se llaman no despolarizantes, ¿ya?
llamados también agentes competitivos, no despolarizantes o despolarizantes. ¿Qué quiere decir esto? Despolarizante quiere decir que yo inyecto un fármaco y al principio genero una despolarización neuronal que produce una contractura muscular. Suena medio raro, ¿no? Yo le voy a dar un relajante, pero primero tengo una contractura muscular. Esa contractura es muy breve, o sea, es inmediata. Inyecto, tengo una contractura y después se relaja. ¿Sí estoy claro? Esa contractura obedece a una despolarización de la placa neuromotora y por eso se llaman fármacos despolarizantes. Entonces, voy a tener fármacos despolarizantes y no despolarizantes. Ahora, esa es una forma de clasificar. La otra forma de clasificar es con fármacos dependiendo de su vida media. Corta, voy a tener una vida media. Tengo fármacos de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. ¿Ya? Entonces, Ingrid, ¿para qué te servirá un fármaco que tenga una acción corta? ¿Cuándo utilizarías eso? Ah, no, o sea, se me ocurre que tenga una acción larga como para una cirugía, ¿no? Y una acción corta podría ser como para, bueno, ya habíamos hablado en clase que para un calambre no, porque tendríamos que ponerlo como un ventilador, así que Sí, para un calambre no va a servir. no. ¿Qué dices, Melanie? Ingrid nos da una buena Podría ser, orientación. Melanie. podría ser para ataques de epilepsia. Exacto, por ejemplo, en un estatus epiléptico, uno de acción corta sale del estatus epiléptico y el paciente se evoluciona. No tengo que tenerle 24 horas, ¿no es cierto? Relajado. ¿Qué dices, Camilo? Puede ser si necesitamos intubarle también de emergencia. A eso, voy a entubarle en la emergencia, pero después de entubarle yo debo tenerle, mantenerle relajado también. O solamente le entubo, hago un procedimiento muy corto y yo salgo. Entonces, de eso va a depender el tipo de fármacos. Entonces, ¿cuáles vamos a aprender? Voy a tener dos fármacos de acción corta, la succinilcolina y el rocuronio. El atracurio, un fármaco de acción intermedia, y el pancuronio, un fármaco, un relajante de acción larga. Entonces, fármacos de acción corta, succinilcolina y rocuronio. Quiere decir que a mí me va a servir estos fármacos para procedimientos muy sencillos y rápidos. Estos son rápidos y duran poco tiempo. ¿Rápido qué quiere decir? En 30 segundos, en 20 segundos o en un minuto el paciente está relajado. Acción corta, ¿qué quiere decir? Que me dura 5 minutos. ¿Ya? Acción intermedia quiere decir que yo le voy a tener al paciente relajado durante 1 hora, 2 horas. ¿Ya? Y el pancuronio, una acción larga, quiere decir que el paciente puede estar relajado 12 horas, por ejemplo. ¿Sí ve la diferencia? Entre 5 minutos, 2 horas y 12 horas. Esa es la acción que yo voy a tener de un bloqueador neuromuscular. De todos estos que ustedes están aprendiendo, estos que están en rojo son los que ustedes se tienen que conocer. ¿Ya? Succinilcolina, rocuronio, atracurio y pancuronio. De estos de aquí, el único que es despolarizante es la succinilcolina. Entonces, si digo que es el único que es despolarizante, ¿ya? ¿No es cierto? El único que es despolarizante es la succinilcolina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le inyecto succinilcolina, Miguel Ángel, ¿y qué pasa al ser despolarizante? Tal vez, a ver, dijo despolarizante, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, los no despolarizantes decía que eran estabilizantes también. Sí, pero te digo que es un despolarizante. ¿Qué dice Lucy? La succinilcolina es despolarizante. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué dice Lucy? Aileen Ramírez. Sí, Doc, era lo que nos había explicado ahorita, que primero el paciente como que se contrae y después ya se da la relajación muscular. Correcto, eso va a pasar con la succinilcolina. Es decir, yo le inyecto succinilcolina al paciente y primero voy a tener una respuesta de contractura que puedo yo notar en los ojos, una contractura, y luego el paciente se relaja. Es el único que tiene esa característica.
solo la succinilcolina. El resto son no despolarizantes, ¿de acuerdo? Lo único que es no competitivo despolarizante es la succinilcolina. Ok, entonces, bajo esta perspectiva, entendiendo esto, nos queda solamente en revisar algunas características importantes. Entonces, fármaco despolarizante, la succinilcolina. ¿Qué efecto voy a tener? Una contractura después de la inyección. Primera cosa. Ahora, les voy a dar algunas otras características y esas características les van a servir a ustedes para definir si es el mejor fármaco o no. ¿Ya? ¿Qué características tiene la succinilcolina? Este tiene una acción ultra corta, es súper, súper rápido. Por ejemplo, me sirve para entubar a un paciente. ¿Ya? Entonces, yo necesito entubar. El proceso de entubar al paciente tiene que ser un proceso rápido. Yo no puedo estar ahí el paciente relajado mucho tiempo, tengo que tener mucha habilidad ahí. Entonces voy a entubar. ¿Cuál es el problema de la succinilcolina? Es un fármaco despolarizante, voy a tener una contractura, actúo muy rápido, pero tiene muchos problemas. ¿Por qué? Uno, esta succinilcolina va a tener efectos como arritmias cardíacas, va a tener un efecto de hipertermia maligna, va a tener una hiperpotasemia que puede generar alteraciones cardíacas severas. Entonces, la succinilcolina ha sido un fármaco utilizado durante muchos, muchos años. La succi le conocían así. Entonces, ya van a ver cuán importante es la información que ustedes tienen para hacer su trabajo de fin de semestre. Toda esta información que usted está revisando va a servir para hacer su trabajo de fin de semestre que ahora le voy a explicar. Ahora a fin de clase. Me hace recuerdo, Melanie, para no olvidarme cómo es el trabajo de fin de semestre, ¿ya? Entonces, la succinilcolina digo que es un gran fármaco, muy rápido, despolarizante, pero con muchos problemas también. ¿Por qué? Porque genera arritmias cardíacas, genera hiperpotasemia, genera hipertermia maligna. Entonces, se ha generado un nuevo fármaco que tiene un mejor perfil de seguridad. Se llama el rocuronio. Y de pronto este es el fármaco que ustedes van a ver que se utiliza más en anestesia para entubar y para la primera fase de relajación del paciente utilizan el rocuronio. ¿Por qué? Porque es un fármaco más seguro. Es un fármaco competitivo, nicotínico, ¿sí? Que básicamente genera este proceso de relajación bloqueando los canales de calcio. Es rápido, tiene un inicio muy importante en 60 segundos. Lo más importante es que no tiene los efectos hiperpotasémicos, ¿sí? Es una muy buena alternativa a los efectos secundarios de la succinilcolina. Entonces, si yo tengo entre los dos, yo prefiero el rocuronio. Estarán pendientes de este de aquí, del rocuronio importante. ¿Por qué? Porque el rocuronio va a tener un antídoto específico, que es el Sugamadex, que ya les voy a explicar luego, que este tiene un antídoto especial al rocuronio, cuando vos tienes que revertir el caso de un paciente relajado con rocuronio. ¿De acuerdo? Ok, entonces entre succinilcolina y rocuronio ya saben cuál utilizar. En los fármacos que son de una mediana acción, intermedios tenemos el atracurio. Este es un muy buen fármaco que se utiliza con mucha frecuencia. Este no tiene efectos cardiotóxicos, no tiene efectos histaminérgicos importantes, no genera hipertermia. Entonces, este es un buen fármaco, prácticamente el atracurio. Y por eso seguramente será uno de los que más utilizan el atracurio en cirugías menores, 2 horas, 3 horas de cirugía. Van a tener rocuronio para hacer la primera fase de intubación y seguramente después se le pueden mantener al paciente en una cirugía utilizando un relajante muscular como el atracurio. ¿De acuerdo? Recuerden que estos son relajantes musculares, no son sedantes, no son anestésicos, ¿sí? Estos son los miorelajantes o los relajantes neuromusculares, ¿de acuerdo? Que se utilizan en anestesia, ¿ya? Y finalmente yo tengo el pancuronio. El pancuronio que es un relajante muscular no despolarizante que puede actuar hasta en 12 horas, ¿ya? ¿Cuál es el problema de este? Es un buen fármaco,
se puede utilizar durante mucho tiempo, que está bien, pero sí tiene efectos sobre todo de tipo cardiovasculares. Puede haber taquicardia, hipertensión, que serían más actividades de tipo simpática porque tienen una acción intrínseca simpático-mimética. Este sería el pancuronio. Entonces, ¿cuál es la característica importante del conocimiento de estos fármacos? Lo fundamental es saber su farmacocinética. Entonces, ¿cuándo utilizo succinilcolina? ¿Cuándo utilizo rocuronio? ¿Cuándo utilizo atracurio? ¿Cuándo utilizo pancuronio? ¿De acuerdo? Si está claro este tema. Esta información que usted tiene hasta este momento de aquí, sobre todo el sistema neurovegetativo, a usted le va a servir porque nosotros vamos a hacer un trabajo de fin de semestre. Más aún que no sabemos qué es lo que va a pasar con el paro, este trabajo de fin de semestre se vuelve mucho más necesario e importante. Este trabajo de fin de semestre va a ser parte de la nota del examen integral de fármaco. Usted va a tener unas preguntas en el examen integral. Y la presentación de este trabajo, con eso se completa el examen integral de farmacología. ¿Cuál es el trabajo? Usted va a tener que conectarse y va a tener que empezar ya desde mañana a mover sus contactos y queremos que usted acuda a una cirugía y que le acompañe al anestesiólogo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que le acompañe al anestesiólogo? Porque el anestesiólogo durante un acto quirúrgico, que tiene que ser una cirugía general, no puede ser una cirugía en donde se haga un bloqueo de la columna, un bloqueo de la columna, no puede ser troncular, tiene que ser anestesia general. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo va a utilizar ahí adrenalina, atropina, va a utilizar rocuronio, succinilcolina, va a utilizar los antídotos. ¿Sí me explico? Entonces, el objetivo es que usted vaya, acuda y haga una narrativa de cómo le fue en la cirugía. Pero, ¿qué sería trágico que pase? Que usted no tenga ni la menor idea de lo que el doctor está utilizando. Es decir, que sepa la adrenalina y usted no sabe qué es ni para qué sirve. Que el doctor ponga rocuronio y usted no tenga ni la más remota idea de para qué le está poniendo el rocuronio. Que utilice fisostigmina para revertir y usted no sepa para qué sirve, o la neostigmina. ¿Sí me explico? Entonces, es una clase práctica que usted va a tener con su contacto en un hospital, en una clínica, una cirugía. Usted va a documentar esa cirugía, va a hacer una narrativa y me va a decir qué fármacos utilizó el doctor y por qué utilizó. ¿Por qué rocuronio en vez de succinilcolina? ¿Por qué utilizó atracurio? ¿Por qué utilizó pancuronio? ¿Por qué utilizó rocuronio? ¿Para qué utilizó la fisostigmina? ¿Para qué utilizó la neostigmina? ¿Cuándo utilizó la fenilefrina? ¿Por qué le tocó utilizar adrenalina al doctor? ¿Por qué le tocó utilizar atropina? ¿Sí me explico? El conocimiento que usted tiene le sirve para vivir en experiencia lo que un anestesiólogo hace cada rato, lo que un anestesiólogo vive en cada instante. ¿De acuerdo? Entonces, usted va a presentar una narrativa. Yo ya les voy a poner una rúbrica. Es decir, ¿qué va a escribir? No va a escribir cualquier cosa. Va a ser una narrativa, pero ordenada. Tienen que saber cuál fue el paciente, qué diagnóstico tuvo, cuál fue la cirugía planificada. Y vas a estar con el anestesiólogo. Y le vas a pedir al anestesiólogo que por favor te converse lo que está haciendo, lo que va haciendo. Y entonces usted vaya revisando bien y vaya bien preparado. Para que el doctor, muchas veces en las historias de los estudiantes de cuarto que han ido, porque todos han hecho esta tarea. Cuando han ido, el anestesiólogo le ha preguntado a usted y le dice, Denise, ¿para qué le pongo la neostigmina? Y Denise, ¿qué debería pasar? ¿Qué dice Denise Bermeo? ¿Qué debería pasar si te pregunta, ¿para qué le pongo la neostigmina? O sea, le ponemos para después de una cirugía, para que se vuelva a tener la capacidad motora. Eso, entonces si vos respondes así, él va a estar contento de decir, estos aguas ya vienen de fármaco, ya saben de lo que se trata. ¿No es cierto? Stalin, si te dice, vamos a relajarle con el rocuronio,
¿Qué sabes vos del Rocuronium, Stalin? Primeramente que es un relajante muscular que, Eso. bueno, es de primera opción porque no tiene tantos efectos secundarios, ¿no? Eso. Mucha, el anestesiólogo que escucha eso siendo un estudiante de cuarto semestre se siente así como muy contento. Tienen que hacerme quedar bien, ¿no? Esa es la idea. Entonces irán estudiando bien. Pero quiero que ustedes tengan una experiencia práctica de esta historia para que usted se motive y vea lo importante que es, porque es su primera entrada al campo de la farmacología. Y no quiero que usted le vea la fármaco como un contexto teórico. Quiero que le vea en la praxis. Pero ustedes van a ver en la praxis más intensa, que es cuando un paciente está entre la vida y la muerte, que es el paciente que está en anestesia. Porque de lo que haces, hay un momento en donde vos le ves y el paciente está totalmente bloqueado y el paciente tienes que recuperarle. ¿Sí está claro? Ya les voy a mandar yo la rúbrica para que ustedes compartan en todos. Voy a ponerles en el aula virtual la rúbrica para el trabajo de fin de semestre. ¿Cuándo se entrega este trabajo? Máximo hasta el domingo para yo pasar las notas de la integral. Cuando usted ya va a tener las últimas notas, ahí yo paso. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que usted tiene esta semana y la próxima para hacer esta tarea. Puede hacer en cualquier institución pública, privada, en la clínica del hermano, o sea, en cualquiera. Ayúdense, apóyense, en donde le digan, chuta, yo no tengo ningún padrino, doctor, ayúdenme. Busque ahí un compañero, tienen tíos, hermanos, primos, familiares, amigos, enamorados, novios, novias que trabajan en el hospital o en la clínica y hagan esta experiencia, ¿de acuerdo? Les comento que nunca les van a aceptar si ustedes no han mandado una cartita de pedir permiso, sea formal. Haga una carta, solicite que por favor le permita entrar a una anestesia para hacer un trabajo de fin de semestre de farmacología, ¿ya? Ponga mi nombre, dice de parte del doctor Alejandro Rodas, no se preocupen poner mi nombre en ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ese es parte del examen del integral de fármaco. Ahí va a estar toda la historia, ¿de acuerdo? Es una parte de narrativa de vivencia de usted. Está súper claro, ¿no es cierto? De conversar con los compañeros. Si tienen alguna novedad, usted me escribe. Ok, vamos a finalizar la clase y finalizar el semestre y finalizar todo este proceso. ¿Por qué? Porque si hay unas circunstancias de donde yo debo utilizar relajantes musculares, pero no por vía sistémica, sino para eventos puntuales. Entonces, ¿en qué casos yo podría utilizar tópicamente o en un sitio puntual utilizar un relajante muscular? ¿En qué casos podría hacer eso? ¿Qué dices, Araceli? ¿Cuándo utilizarías eso? Un calambre. Un calambre puede ser. Podría ser. ¿Qué más, Camila? Camilla, Quirema, Paula. No se me ocurre. A ver, veamos. ¿Ven mi frente? ¿Sí ven la frente de Shadem, de Ingrid, de Denise, de la Melanie? ¿Sí ven la frente mía? ¿Cuál es la diferencia? Entonces es la diferencia. No, podemos... Puede ser el... Perdón, no el de la mano. Sofía. Esta vez, la toxina botulínica para las arrugas. Eso. Pero ahí hay una cosa importante que tienen que saber. Estas arrugas, ¿por qué son? Se llaman líneas de expresión, porque tengo que diferenciar una arruga de deshidratación de líneas de expresión. Yo sí conozco algunos compañeros de ustedes que cuando tengan mi edad van a tener esas líneas de expresión, porque cuando hablan son muy expresivos. Abren los ojos, cierran los ojos, se mueven así. Cuando eso pasa, tienen líneas de expresión. Entonces, Sofi, ¿cuál es la idea? ¿Yo debería ponerme o no? ¿Y por qué? ¿Y qué quiero conseguir con eso? ¿Cómo debería funcionar? No estoy en posición para decir si usted debería ponerse o no. ¿Por qué? Vos eres doctora. Pero sí. ¿Debo o no debo? ¿O podría o qué conseguiría? O sea, podría hacerlo si deseara. ¿Por qué?
porque las arrugas y las líneas de expresión usualmente se derivan o sea, del uso de los músculos faciales. Eso. ¿Qué Y el conseguiría mecanismo de yo? acción es un bloqueo selectivo temporal Eso. de la unión neuromuscular, y ese bloqueo selectivo hace que el músculo se relaje y deje de formar estas líneas de expresión, Correcto. ajá. Pero Yo, también puede inyectarse colágeno, no sé. pero es que son dos mecanismos de acción diferentes, pues, Sofi. Inyectar colágeno es como rehidratar, es darle un contexto de juventud, pero recuperando la hidratación. Pero yo inyecto colágeno y yo no desaparezco las líneas de expresión. ¿Qué dices, Héctor? Sí, Doc, más bien tenía una pregunta yo. Sí. ¿Sirve la cirugía de displasia de cadera? Porque no sé si se utiliza anestesia general o local. Sí sirve, porque es general. Ah, ya, listo, Doc, gracias. Perfecto. Entonces, Melanie, ¿qué dices tú? El mecanismo de acción sería diferente porque, por ejemplo, al utilizar colágeno, en vez de estar rehidratando, estaríamos estirando las fibras elásticas, por así decirlo, y en contextos diferentes porque, no sé, quiero creer que esto de la deshidratación se da más por la edad. Ujú. Es que es en Ya, parte por la eso edad, la era. deshidratación, pero también por las líneas de expresión, porque cómo tú hablas, cómo tú te expresas, como dijo la Sofi, las líneas de expresión son musculares, pues. Entonces, ¿quiénes se ponen toxina botulínica y para qué? Denise, ¿quiénes se ponen y para qué? Shadem. Denise, ¿quiénes se ponen? Cristian, María Sol, ¿quiénes se ponen toxina botulínica y qué quieren conseguir con eso? Camilo. O sea, hay dos opciones, Doc. Se quieren poner por estética o por problemas con la sudoración, por ejemplo. Ok, pero esos son dos casos diferentes, ¿no es cierto? En hiperhidrosis, ¿ya? O por estética. Es decir, ¿qué es lo que quieren conseguir? Que la frente se ve más joven cuando no tiene arrugas y no tiene líneas de expresión, se ve más joven. Ustedes no tienen ningún ese problema ahorita, pero cuando tengan 57 años, ahí van a estar pilas viendo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque las líneas de expresión no van a poder corregir. Una arruga se puede corregir con hidratación y todo, pero una línea de expresión no, porque ustedes van a ser muy expresivos cuando hablen. Entonces, una toxina botulínica va a servir. Eso es muy importante porque usted tiene que diferenciar la toxina botulínica con rellenos. Y eso sí, es otra cosa totalmente diferente. Cami y Yakchirema, ¿has visto rellenos? ¿Cuál es la diferencia de la toxina botulínica y un relleno? Por ejemplo, los rellenos yo sé que se ponen más en los labios. Eso, Muchas por veces las ejemplo. mujeres igual por estética, en Eco. cambio ya la toxina es para Exacto, la son dos elasticidad cosas de la piel. totalmente diferentes. La toxina hace que yo ya no pueda mover, ya no puedo hacer este movimiento, ya no puedo hacer. Y yo voy a tener como paralizada la frente. En cambio, los rellenos son para darle forma, etcétera, 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 lo cual no son muy recomendables porque al fin del día sí deforman. En cambio, la toxina botulínica no deforma. Es decir, si tú sabes poner bien toxina botulínica, nadie tiene que enterarse que estás puesto toxina botulínica. Pero en cambio, los rellenos son súper evidentes, pero así, el que tiene buen ojo y es médico, uno dice clarito dónde está el relleno que nomás está puesto. En cambio, con toxina botulínica, si vos sabes hacer, lógicamente nadie se entera ni debe enterarse que está puesto toxina botulínica. No es lo mismo porque la gente confunde, terriblemente confunde a los rellenos con el botox, ¿ya? Que es la toxina botulínica. Y es una confusión muy grande para tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, pondrás súper pilas de lo que estamos hablando. Ok, entonces, esto es focalizado. Ya no vamos a utilizar con vía sistémica como hemos hecho con estos de aquí. Entonces, para ir a lo de la toxina botulínica, cuando tú tienes y has relajado con cualquiera de los no despolarizantes, ¿ya? Se utiliza la neostigmina. Esta neostigmina es el antídoto de lo que nosotros vimos hace un momento. Y el antídoto cuando tú utilizas rocuronio se llama Sugamadex. Mira cómo se escribe con doble M, pilas.
Se escribe con doble M, se llama Sugamadex. Este es el antídoto cuando tú has relajado con rocuronio. ¿De acuerdo? El resto de relajantes, ¿sí? Succinilcolina, atracurio, pancuronio, con cualquiera de esos utilizas neostigmina, ¿sí? La neostigmina es el antídoto de los no despolarizantes, ¿de acuerdo? Ok, entonces, finalmente, estos bloqueadores musculares pueden ser selectivos y yo puedo utilizar en algunos casos, como por ejemplo, en estos que estábamos hablando de las líneas de expresión. Yo pongo aquí una toxina botulínica. ¿Cómo funciona y de dónde viene la historia? La historia viene de la toxina botulínica. Como ustedes ven, el botulismo es un bacilo. Y este bacilo tiene una toxina que tiene una característica fundamental de generar la inhibición en la liberación de la acetilcolina. Es decir, aquí están las vesículas de acetilcolina, yo tengo que liberar. Se bloquea la liberación porque se bloquea una enzima que se llama la sinaptobrevina. Esta sinaptobrevina es la que permite la liberación de la acetilcolina. Entonces, la toxina botulínica inyectada evita que la sinaptobrevina actúe y no se puede liberar la acetilcolina. Y por lo tanto, ya no vas a tener acetilcolina y no va a actuar sobre los receptores nicotínicos y el resultado va a ser una parálisis. Estos cuadros clínicos son de un botulismo, es decir, cuando alguien se intoxicó con toxina botulínica. Entonces ahí tienes una parálisis global, mortal, porque esta de aquí es irreversible también. La toxina botulínica es irreversible. Si es que yo tengo una intoxicación, ¿cómo se contamina? ¿Cómo se intoxica con botulismo, Cristian? ¿Cómo se intoxican con botulismo? Alejandro, Cristian, Estefano. ¿Qué han sabido del botulismo ustedes? Andrés, Joan. ¿Qué dice Cristian Junam? ¿Cómo se intoxican con botulismo? ¿Ya vieron microbiología ustedes? A través de una bacteria que se puede encontrar, por ejemplo, en la tierra. En la tierra no está. ¿Qué dices? Mediante el Clostridium botulinum. ¿Y cómo se contamina de Clostridium botulinum? ¿Cómo se contrae esa infección? Héctor y Camilo. Por la alimentación. ¿Pero cuál? Los enlatados caducados. Enlatados caducados porque es anaeróbico. Y eso es muy importante. Estará pendiente en la clínica. Paciente que después de comer un enlatado que estaba con gas, ¿ya? Ahí es el Clostridium botulinum. No es por comer salchipapas. No. No es por el chulpichocho de la esquina. No. Es anaerobio. Y por eso la contaminación está en cualquier enlatado. Eso sí puede ser, no solamente pueden ser pescados ni sardinas, sino puede ser frijol enlatado. El punto es que sea anaerobio, ahí tienes el botulismo. Y el mecanismo de acción es evitar la liberación de la acetilcolina. Entonces, este es el problema. Ahora, esto que era nuestro problema resultó en una opción terapéutica. ¿Cuándo se inyecta toxina botulínica? Por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral. Si le ves a este paciente, a él es bien difícil vestirle porque tiene una posición muy importante de hiperflexión. Entonces, si tú quieres poner la camiseta y haces mucha fuerza, puedes romper los tendones de aquí. ¿Qué hacemos? Inyectamos en los sitios donde haya mayor espasmo muscular, mayor contractura. Aquí se inyecta la toxina botulínica y se relaja el músculo, ¿ya? Obviamente esa es una indicación. La otra indicación terapéutica es para el manejo estético, en donde tú quieres evitar hacer líneas de expresión. Por eso yo le preguntaba a la Sofi, ¿qué opinas? Y él, si quiere, Doc, perfecto. Pero ¿qué es lo que uno quiere conseguir? Conseguir esto, que no puedas hacer ese proceso de reflexión. Ahora, si no sabes hacer, también puedes hacer mucho daño. ¿Qué pasaría, Kevin? ¿Qué pasaría si yo inyecto la toxina botulínica aquí en el punto este que te estoy indicando? ¿Qué te parece si yo inyecto la toxina botulínica aquí? ¿Qué podría pasar? Podría ser que, o sea, en sí no pase nada. No, sí va a pasar. Pues, Sí va a pasar. No pueda parpadear. Claro,
va a quedar con el párpado caído durante 6 meses. ¿Por qué durante 6 meses? Si le ve a esta paciente pues toxina botulínica mal. Entonces se pone mal la toxina botulínica y mira cómo se queda. ¿Por qué 6 meses, Ana Paula? ¿Por qué se queda 6 meses así? ¿Y por qué nos queda 6 días? ¿Será por el tipo de efecto? ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir el tipo de efecto? O sea, el tiempo que hace efecto. ¿Cuál es el tiempo que hace efecto? Máximo 6 meses. ¿Pero por qué 6 meses? Ya dije hace un rato. Jean-Pierre, ¿por qué se queda así? Alexis, ¿por qué se queda así? Porque es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Esta función de la toxina botulínica es irreversible y en el lapso de 6 meses tú puedes encontrar una regeneración celular neurológica que empiece a producir nuevamente la sinaptobrevina y cuando eso suceda puedes recuperar de nuevo la función porque es irreversible. Es decir, la célula esa se muere. Tiene que pasar alrededor de 6 meses para que nuevamente las nuevas células empiecen a regenerar los procesos de receptores y los procesos de la sinaptobrevina para que funcione. Por eso es que la toxina botulínica va a durar durante unos 6 meses. ¿De acuerdo? Otra de las indicaciones, dijo también el Fernando, ¿por qué utilizar toxina botulínica en hiperhidrosis? Así hay que pincharle aquí en la axila a una paciente con hiperhidrosis en esa especie de matriz. Nicole Benavides, ¿por qué utilizo toxina botulínica en hiperhidrosis? Creo que era porque ayudaba a los... ¿Por qué? ¿Qué quiero conseguir? Renata, ¿por qué inyecto aquí en hiperhidrosis? ¿Qué tiene que ver la toxina botulínica con el sudor? Que va a inhibir, o sea, le va a secar. Ya no va a ¿Pero y sudar. por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué le seca? Padme, ¿por qué le seca? Porque las glándulas estaban inervadas por el parasimpático. Acuérdense que la glándula sudorípara no tiene inervación parasimpática. La glándula sudorípara tiene solo inervación simpática. ¿Qué dices, Damaris? ¿Por qué? A ver, Mateo, Andrés. Porque el neurotransmisor es la acetilcolina. O sea, Exactamente, porque el neurotransmisor es acetilcolina. ¿Y qué hace la toxina botulínica? Evita que la acetilcolina se libere. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Qué tiempo va a durar esta inyección, Andrés? Unos 6 meses hasta que haya la regeneración celular. Eso, hay la regeneración celular y nuevamente tocará pinchar, ¿no? Dramático, medio costoso, muy doloroso. Entonces, para evitar esto, lo que hacen muchos cirujanos es una simpatectomía. Van y cortan el ganglio estrellado aquí del simpático y evitar que el simpático libere este proceso. Pero bueno, eso ya veremos en algún otro momento. Si que alguien conoce y sabe y no necesariamente quiere hacer una cirugía del simpático, puede hacer una técnica que se llama de Lirich, una técnica en donde vas, inyectas y bloqueas el ganglio de estrellado. Pero eso implica que tienes que saber súper bien la anatomía, ¿no? Porque si tú inyectas y no sabes inyectar, pasas destruyendo la arteria yugular, la carótida y terminas en la vertebral. Entonces, eso va a ser muy importante. O sea, solamente los que saben esta historia pueden hacer esta técnica. Y cuando el estrellado se bloquea, tenemos un síndrome que se llama el síndrome de Horner. ¿Qué de raro ven en esta hoja, Cristiani? ¿Qué de raro ves en esta paciente? Tiene un ojo más grande que el otro. Eso se llama el síndrome de Horner. Entonces, si tú inyectas y no lastimas la vena yugular, no lastimas la vertebral y pones exactamente en el ganglio estrellado, tú tienes un síndrome de Horner. Aquí está una paciente inyectada con síndrome de Horner del ojo derecho y aquí está después cuando pusiste en el bloqueo izquierdo, ¿ya? Ok, entonces,
estos son los casos importantes. Ustedes en su examen tendrán casos como estos. Dice, hay un paciente que tiene uveitis. Se necesita mantener dilatada la pupila por un mes. ¿Qué medicamento sugiere? Alexander Ojeda, ¿qué gotas le vas a poner a este paciente con uveitis? La atropina. Eso, la atropina. Si pone fenilefrina no va a funcionar. Si pone ciclopentolato tampoco va a funcionar. Entonces así van a ser las pruebas que ustedes van a tener en su examen del tercer parcial y del examen integral. Entonces, pacientes para generar miosis o pacientes con un paro con pupila dilatada o un paro con pupila miótica. ¿Qué fármacos ustedes van a definir? ¿De acuerdo? Ok. Con esto, como les mencioné, me hubiese encantado tener la presencialidad para agradecerles por su participación durante este semestre. Esta es nuestra última clase. Ha sido para mí un placer y un gusto poder trabajar con ustedes de esta cátedra que ha sido compleja. Espero que de alguna forma la metodología haya apoyado y que ustedes hayan podido de todas formas optimizar el mejor recurso de su tiempo, de su espacio, de su aprendizaje y que esta modalidad de farmacología del formato como nosotros hemos visto sea de mucha utilidad para que ustedes puedan transcurrir y seguir adelante en todos sus semestres que vienen adelante. Así que para mí es un placer, les agradezco mucho, les deseo muchos éxitos. Espero que este proceso del paro no afecte sus estudios, más bien aprovechen y estudien full. Y estaremos confirmando la fecha del examen parcial que va a ser presencial. Solamente estaremos por confirmar la fecha. Hasta ahora está confirmada el viernes a las 6 de la tarde en la sala de cómputo. Usted debe venir solo con su cédula, no necesita absolutamente nada más, igual que hicimos en el segundo parcial. Un abrazo, que Dios les bendiga, que les vaya muy bien y esperemos vernos en el camino. Que tengan una buena noche. Doctor. Gracias. Gracias.